es mi ayuda. Tú mi canción, Dios exaltado, por siempre, amén. Grande y fuerte, confío en ti. Tú levantarás al que espera en ti, al que espera en ti. Hoy veremos el tema los peros de Dios. Génesis capítulo 20, versículo 2. Y dijo a Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. La palabra pero es una conjunción adversativa. Las conjunciones adversativas lo que hacen es que en una oración tiene dos secciones y forman el enlace entre estas dos secciones. La primera sección, luego viene el pero, y el pero lo que hace es da un resultado que contrapone la primera sección. Ejemplo de ello: ya desayuné, pero tengo hambre. El resultado de tener hambre contrapone al hecho que ya desayuné. ¿Por qué se contrapone? Porque hay un pero de por medio. Otro ejemplo sería decir: esa persona es bonita, pero antipática. El resultado de antipático en forma final contrasta lo bonito o agradable que podría ser del inicio. ¿Por qué? Por el pero que existe, esta conjunción adversativa que lo que hace es dar un rumbo diferente a la oración. Así como esta conjunción adversativa da un rumbo diferente a la oración, también los peros de Dios dan un rumbo diferente, pero no a las oraciones, sino a las vidas. Cuando Dios introduce un pero de Dios en tu vida, el rumbo que llevaba tu vida cambia y se torna un rumbo diferente. En este ejemplo específico, que es el ejemplo de Abraham, Abraham llega a tierra de Gerar y su esposa era extremadamente hermosa. Él lo reconocía, pero era admirable la hermosura de esta mujer, como lo describe la Biblia. Al punto que él dijo: yo temo por mi vida, porque si ven a mi esposa tan bella, van a quererme matar a mí para quedarse con ella. Y hace un acuerdo con ella. Prácticamente le dice: tú vas a decir que tú eres mi hermana para que yo reciba el favor por la gracia que tú das. Y de esa forma lo hacen, y cuando llegan, el rey efectivamente admira a la esposa de Abraham, al punto que hace las indagaciones y él dice: es mi hermana. Viene el rey y dice: bueno, entonces es una hermana, es soltera, vos sos cuñado, entonces venga la esposa para acá. Él está en la preparación. Algunos piensan que no, que pasó más allá, pero el rey la toma para sí. Abraham ha tomado una decisión en este punto. Es una decisión que hace un contraste entre la vida devota de Abraham. Desde que Dios llama a Abraham, en el capítulo 12, Abraham ha sido un hombre consistente que respondió al llamado de Dios. Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. O sea, caminamos juntos en la vida. Abraham responde a Dios y comienza a caminar con Dios y le cree a Dios. Comienza a hacer altares hacia Dios, comienza a adorar a Dios. Dios se le revela, se le presenta, habla. Y Abraham también habla con él. Y cuando nosotros vemos esta historia de Abraham, que Abraham prácticamente venía de una revelación divina, capítulo 18, donde se le promete un heredero a Isaac, venía también de interceder por Sodoma y por Gomorra, venía de recibir en el capítulo 17 la circuncisión del pacto y venía de hacer altares con Dios. Había mostrado una vida consistente de adoración a Dios, de correspondencia a Dios, pero aquí encontramos una hondonada en su moral, una hondonada en su decisión, una hondonada en su vida, una caída en la fe de él. Prácticamente él miente y él engaña. Él hace esto para salvar su vida y expone a su mujer. Él tenía un temor comprensible sobre su vida, pero no era justificable su conducta y lo que hizo y cómo expuso a su esposa.
Aparentemente él había abandonado la consistencia que traía en la fe. Había dudado de la protección divina y había hecho su propia estrategia para salir vivo de esta tierra, exponiendo a su esposa. Descansaba él en su propia astucia. Y cuando él ya había cometido estos errores, no tenía un retroceso. Su esposa a disposición de un rey. Él, un forastero en esa tierra. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía liberarla? ¿Cómo podía enmendar el error de lo que había hecho? Es aquí donde entra el pero de Dios. Y el pero de Dios, así como en las oraciones, da un rumbo diferente a la primer parte de la oración. El pero de Dios da un rumbo diferente a esta situación de Abraham, a pesar del error que inicialmente ya había cometido. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Abimelech, sensible a la voz de Dios por medio del sueño, lo que hace es llamar a Abraham y le dice: tú me has engañado, tú dijiste que era tu hermana. Abraham, con la cola entre las patas, como decimos, había mentido y había engañado. Dice: sí, ciertamente es mi media hermana, pero yo tenía temor. Yo dije: aquí hay personas que no tienen temor de Dios y me van a matar por causa de ella. Cuando Dios interviene en la historia para poner el pero, le da un rumbo diferente. El rey, en lugar de tomarla, el rey la libera. El rey, en lugar de quedarse con ella, la devuelve a su esposo. Y él vuelve a la reestructuración familiar prácticamente. ¿Por qué? Porque un pero de Dios se introdujo en su vida. Él vuelve a rescatar, más bien Dios rescata para él lo que él ya había perdido. El error que él comete no es justificable, aunque su temor sea comprensible. Y de igual forma nosotros, en los errores que hemos cometido en la vida, hay que llevarlos a Dios, a la presencia de Dios. Algunas veces lo que tú necesitas para tener un final diferente ante las expectativas de tu vida es que Dios introduzca un pero en favor tuyo. ¿Cómo hacemos esto? Abraham era un hombre de altares. Cuando tú lees la vida de Abraham, desde que Dios lo llamó, era un hombre que comienza a hacer altares a Dios. No te estoy hablando de poner una mesita con flores y tener un altar, no es eso. El altar que Dios quiere es tu corazón, donde haya una comunión continua con Dios. Donde tú diariamente hables y Él te escuche. Donde Él habla a tu corazón por su palabra, por una alabanza, por las personas, por las predicaciones, y tú lo escuchas. Cuando tú entras en esta sintonía con Dios de comunión, de adoración, de exaltación, Dios va a traer los peros que Él deba traer sobre tu vida para darte un rumbo diferente a lo que las cosas parecen. Porque Dios es especialista en dar rumbos diferentes a las cosas que no tienen un posible. ¿Qué hubiese pasado si el diablo escribiese la Biblia? Si el diablo escribiese la Biblia, este pasaje diría: y Abraham dijo que era su hermana y el rey la tomó y el rey la embarazó. Y Abraham perdió a su familia. Abraham nunca tuvo una descendencia. Y como nunca tuvo una descendencia, jamás nació el Cristo, porque tendría que venir de los lomos de Abraham. Ese era el plan del enemigo. Pero el plan de Dios era diferente. Pero el plan de Dios prevalecerá. Pero el plan de Dios traerá los peros de Dios sobre tu vida. Pero necesitas volver a la comunión con Dios. Necesitas reconocer la situación delante de Dios y traer tus errores delante de Dios. Esto de traer los errores es porque Dios restaura nuestras vidas. No solamente nos puede dar un rumbo diferente, sino que puede restaurar nuestras conciencias. Fíjese que en el caso de Abraham había mentido y había engañado. Había sido sorprendido prácticamente en el engaño. Pero Dios hace algo. Había cerrado Dios la matriz prácticamente de todas las mujeres de la casa del rey. Y le dice: llama a Abraham y Abraham va a orar por ti y podrán tener hijos. O sea, Dios mandó al que había mentido para que orara luego por el rey, porque Dios restaura. Nunca te quedes en un fracaso de un error, porque Dios restaura. Pedro había negado al Señor en los últimos momentos, los momentos más críticos, cuando el Señor les dijo: vengan, mi alma está angustiada hasta la muerte. Pedro lo había negado, había dicho: yo no conozco a ese hombre, tú hablas como Galileo, tú hablas como ellos, yo no sé quién es él. Y le dicen: nosotros te vimos con él, no sé quién es él. Insultó, dijo malas expresiones y lo negó.
Pero Dios lo restauró. Dice que Pedro lloró amargamente y el Señor lo restauró porque le había dicho: luego que tú seas restaurado, porque Satanás me ha pedido para zarandearte, tú irás y confirmarás a tus hermanos. Dios quiere que tú confirmes a otras personas. Dios quiere que tú seas un testimonio. Dios quiere que tú vuelvas a tomar la posición que Él te ha dado. Abraham le devuelve su posición. Le dice: deja a esa mujer porque es mujer de profeta, le dice Dios al rey. Dios lo restauró, Dios restauró la consecuencia de su situación, pero no solo eso, restauró su conciencia. Y también no solamente eso, sino que lo pone a orar por Abimelech y por su casa para que vuelva nuevamente a ser fructíferos y se vaya a la esterilidad. Y encontramos en la Biblia que Abraham no es mencionado como Abraham el mentiroso. Abraham es mencionado como Abraham el amigo de Dios. Lleva tus situaciones a Dios. Sé de bendición para otras personas. ¿Qué pasa si Abraham se queda en el error? ¿Qué pasa si Abraham se queda prácticamente tirado y dice: soy un mentiroso, soy un mentiroso, soy un mentiroso, la culpa es mía y solamente mía y no puedo salir de esto? ¿Qué haríamos entonces? No podemos tirarnos al suelo y dejar de caminar. Tienes que volver a ser restaurado. Tienes que volver a ser un testimonio. Hay personas que dicen: yo antes servía a Dios y buscaba a Dios, pero yo me equivoqué. Hoy yo ya no puedo servir, ya no puedo hacer algo. Quítate y sacúdete esos pensamientos, porque tú eres un instrumento de Dios escogido para bendecir a las otras personas. No es necesario que estés atrás de un micrófono, no es necesario que estés arriba de un púlpito. Bendecir a las personas que te rodean, bendecir a las personas que te ven, bendecir a las personas, dar palabras de aliento, palabras de Dios, dar un testimonio de Dios, compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso es lo que Abraham hizo. Luego de ser restaurado él también participa de ser bendición para otros. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Y como dice la alabanza: sendas Dios hará donde creas que ya no hay. Él obra de maneras que no podemos comprender. Y está escrito también que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios puede darte un final diferente a las situaciones que tú crees que ya no tienen solución. Abraham ya no tenía solución como recuperar su esposa de manos del rey, pero Dios intervino, recuperó su hogar, embarazó a Sara, tuvo hijo y nos nació el Cristo. Veamos un ejemplo más en la Biblia. Vamos a mencionar en esta oportunidad al rey David. David había matado a Goliat. Una historia conocida para nosotros. David había sido ungido por el profeta Samuel como un futuro rey de Israel. Y en 1 Samuel capítulo 23, versículo 14, nosotros encontramos que nos dice cómo David está viviendo. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Mira esta situación. Pareciera que si David había sido ungido, pareciera que si David había matado a Goliat, su vida debía ser más fácil. Ahora ya lo había ganado, por decirlo de esa manera. Ya tendría que tener todo a su favor, pero no pasan muchos años entre estos acontecimientos y que él consolide el reino y sea un rey. Y en este momento lo encontramos en ese intervalo intermedio. David, quedándose en el desierto, habitaba en un monte en el desierto de Zif. Había dejado su casa y estaba huyendo en los montes prácticamente, porque Saúl lo buscaba todos los días. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Hoy es sábado, es día de descanso. Busquémoslo también. Busquémoslo el domingo. Es que mira, hoy es vacación, hoy es Navidad, hoy es fin de año. Busquémoslo también, por retomar las vacaciones nuestras. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Y lo que ocurre en esta oportunidad es que David tenía una desventaja física, numérica. Tanto por ejército, David no era el rey que estaba en funciones. A pesar de haber sido ungido como rey, aún no había tomado el reino. El rey era Saúl quien lo buscaba. Significa que el dominio, la ley, la decisión, el ejército, todo estaba en manos de Saúl. ¿Qué hacer en contra de un rey? ¿Qué haría usted si un presidente
toma toda la fuerza armada, la artillería, la infantería, y lo comienzan a buscar en todas partes. Nos parece una situación imposible cómo escapar de eso, pero David escapó de eso. ¿Por qué? Porque Dios nos lo entregó en las manos de Saúl. Ante los peligros de la vida, ante las situaciones donde nuestros enemigos son más grandes que nosotros, ante la situación donde tenemos desventaja, él tenía desventaja numérica de ejército, tenía desventaja que el rey ordenaba y el rey hacía, no habían derechos humanos. Decía, sea ejecutado y lo mataban, mata a este y lo mataban, pero Dios no lo entregó en sus manos. Tú tienes problemas, tú tienes situaciones, pero Dios puede sacarte adelante. Tienes cosas que te quieren vencer, pero Dios te puede dar la victoria. Hay cosas que quieren hundirte en la depresión, pero Dios puede sacarte al ánimo. Hay cosas que quieren desarmarte totalmente, pero Dios puede armarte. Pero Dios no entregó a David en manos de Saúl, y Dios no te entregará al fracaso a ti. Hagamos un repaso breve. Son muchos detalles, no podría mencionarlos, pero quiero dejar una idea clara de la vida de David. De los primeros acontecimientos que nosotros tenemos es que Saúl entra en envidia con David, en celo, porque cuando él mató a Goliat, las mujeres cantaban y el pueblo cantaba, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y Saúl entró en celos y dijo, ¿cómo es que a mí me dieron solo 1,000 y a él le dieron 10,000? Y ahí comienza a gestarse la semilla del celo, de la contienda, hasta llegar al punto de la muerte. Tú no permitas gestar en tu corazón las semillas de enojo, de ira, de resentimiento, de rencor, porque llegarán a destruirte como destruyeron a Saúl y solamente crecerán para mal. Corta desde el inicio los pensamientos y las semillas que son en contra de otras personas para mal. Pero Saúl no cortó esta semilla y la dejó crecer. Y de las primeras cosas que hace cuando estaba David en la casa de Saúl tocando el arpa, toma una lanza y se la tira, no a asustarlo, a clavarlo en la pared. David se aparta, reacciona y lo intenta hacer una vez y otra vez. Siendo Saúl un rey, un hombre de guerra, no logra clavar a David en la pared y es sus primeras intenciones bien manifiestas y marcadas para procurar su muerte. Pero luego de eso se desprende caudal de muerte de Saúl hacia David. Otra cosa que hace en 1 Samuel capítulo 19, Saúl envió hombres a la casa de David para matarlo. Estaba prácticamente rodeado o estaban a la puerta para matarlo. Y su esposa Mical, hija de Saúl, lo descuelga por una ventana y él huye, deja la comodidad del hogar, porque los hombres procuraban su muerte. Pero fíjese que cuando ocurre este acontecimiento, la Biblia registra que él escribe el Salmo 59. Dice al músico principal, Mictam de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. ¿Qué hace en ese contexto David? Aparte de huir, escribe el Salmo 59. Y dice, líbrame de mis enemigos. Oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Luego tenemos otro acontecimiento. No solamente tiene que huir de su casa, sino que tiene que huir de la tierra de Israel. Y se va prácticamente a la tierra de Gad, porque iba huyendo de Saúl. Escribe también el Salmo 56. Huyendo de su tierra, y dice en el Salmo 56, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Él mantiene prácticamente su comunión con Dios en las adversidades. Pero de repente lo encuentran en la ciudad y los hombres lo conocen y dicen, este es David, el que ha matado tanto y salía con los ejércitos de Saúl y venía a hacer destrozos a todas partes a los enemigos de Israel, y se lo llevan al rey. Y cuando lo llevan ante el rey, él finge estar loco. Él dice que dejaba caer la saliva sobre su barba y hacía incoherencias delante del rey. Y viene el rey y dice, ¿acaso no tengo ya suficientes locos yo aquí en el país que me traen un loco más? Y no creyó que era David. Cuando ocurre este acontecimiento que lo llevan al rey, y prácticamente el rey podía decidir también en esta tierra su vida o su muerte si establecía que era David, y él tiene que fingirse loco, escribe el Salmo 34. Dice, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Y en este Salmo 34, él dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. Y dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Recibe David muchas más persecuciones.
Cuando huye a la cueva de Adulam también escribe el Salmo 142. Pero él sigue escribiendo salmos. Escribe también el Salmo 52 en estas huidas, el Salmo 54, el Salmo 57 y el Salmo 18 cuando se regocija finalmente por la salvación de Dios. Y dice el Salmo 18, cuando el día que Jehová lo libró de la mano de sus enemigos y de mano de Saúl, él dijo: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador. Vemos una vida de persecuciones y vemos una vida de salmos. Los salmos escritos son cantos. Hay que recordar que el libro de los salmos es el himnario de Israel. Se le llama así de esa manera. Significa que él siempre se mantuvo cantando al Señor. Y cuando tú mantienes tu comunión con el Señor, vienen los peros de Dios sobre tu vida. David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, leímos. Habitaba en un monte en el desierto de Sif y lo buscaba Saúl todos los días. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Pero David no dejó de escribir salmos. Pero David no dejó de cantar salmos. Pero David no dejó de confiar en Dios. Confía en Dios. Canta a Dios. Busca a Dios. Regocíjate en Dios para que los peros de Dios vengan sobre tu vida. Y un tercer ejemplo. José ante los males de la vida. Hechos capítulo 7, versículo 9 dice: Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José a Egipto, pero Dios estaba con él. Esta historia es conocida de nosotros. Como José, teniendo una túnica de colores, dice la Reina Valera, es vendido por sus hermanos, le quitan su túnica, la manchan con sangre de un animal y le dicen a su padre que una mala bestia se lo comió. Lo meten en una cisterna, la cisterna estaba seca y lo venden a los madianitas. Querían matarlo, pero Dios estaba con él y no permitió que lo mataran. Lo venden a los madianitas y los madianitas lo venden a Egipto. Él es prácticamente en Egipto un esclavo, está en la casa de Potifar. La esposa le gusta a José y le dice: acuéstate conmigo. Él dice: no, tú tienes esposo. Y al final le levanta un falso testimonio y le dice: él ha venido para quererme violar. Potifar se enoja con José, lo mete en la cárcel y prácticamente él se mantiene fiel a Dios. Es un ejemplo de integridad hacia Dios. Habiendo sido traicionado, vendido por sus hermanos, habiendo llegado como esclavo, pero Dios prosperaba todo lo que él hacía y lo prospera en la casa de Potifar y lo prospera en la prisión. Finalmente nosotros conocemos cómo su historia termina y nos damos cuenta que Dios lo exalta, Dios lo levanta en un día, lo pasa de la prisión al palacio. En un día lo pasa de ser una persona, de estar en el lugar más bajo quizás o más deprimente, lo pasa a liberación y él llega a ser el número 2 en el reino. Administra prácticamente Egipto. Administra en el tiempo de la prosperidad de los 7 años y en el tiempo de la sequía y del hambre, y llega a ser un hombre grande. Al final Dios sana sus heridas y dice que Dios lo ha hecho olvidar toda la aflicción que pasó. Dios restaura su corazón porque Dios es un Dios que restaura. Pero lo importante que quiero que veamos de esta historia: pero Dios estaba con él. Sus hermanos lo vendieron, pero Dios estaba con él. Fue hecho esclavo, pero Dios estaba con él. Se le levantó falso testimonio, pero Dios estaba con él. Fue echado a la prisión, pero Dios estaba con él. Fue hecho luego gobernante de Egipto, pero Dios estaba con él. Lo que tú necesitas es que Dios esté contigo y Dios ponga sus peros en tu vida. Quiero concluir el mensaje poniendo algunos ejemplos generales. Adán perdió la vida eterna, pero Dios nos dio la reconciliación en Jesucristo. Abraham estaba destinado a morir sin familia porque su esposa estaba en manos de un rey, pero Dios lo hizo padre de multitudes. Israel era una nación exterminada prácticamente en el libro de Esther, pero Dios obró liberación en favor de su pueblo. Daniel era un hombre que sería muerto en el foso de los leones, pero Dios cerró la boca de los leones por medio de ángeles. Moisés moriría como un exiliado, pero Dios lo hizo un libertador.
Los jóvenes hebreos que se mantuvieron fieles y no quisieron adorar la imagen del rey serían echados al horno de fuego y morirían quemados, pero Dios estaba con ellos y los libró de las llamas. Saulo viviría y moriría como un perseguidor de la iglesia, pero Dios se le reveló y lo hizo un predicador y apóstol del evangelio. Tomás sería una persona incrédula que no vio a Jesús y dijo: yo no voy a creer que resucitó si él no meto mi mano en su costado y veo las marcas en sus manos de los clavos. Pero Dios se le aparece una vez más y lo restauró. Pedro hubiese muerto negando al Señor, pero Dios lo restauró cuando él lloró amargamente. Una niña de 11 años muere, pero Jesús la resucita. Un demoniado gadareno ya no tenía oportunidad ni tenía solución, pero Jesús se pasó por ahí y lo restauró. Tú necesitas un pero de Dios en tu vida. Pero Dios, ¿cómo traer un pero de Dios? Termino con una respuesta. Tú necesitas dar un pero para que Dios traiga los peros de Dios para ti. Es el pero que está en Salmo 74, versículo 12. Habla el salmista y dice: pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Cuando tú pones este pero en tu vida, Dios va a traer los peros de Él a favor tuyo, para modificar las circunstancias que tú no puedes, para darte la liberación que tú no tienes, para darte la sanidad de corazón que no has logrado, para darte el entendimiento de sabiduría de Dios que aún no hemos recibido. ¿Cuándo? Cuando tú digas: pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo. ¿Qué significa esto? 1, reconocerle. 2, apropiarse de esto, mi Dios. Y 3, desde tiempo antiguo, permanecer continuamente en Dios como rey de tu vida. Te invito que ya no seas tú el Dios de tu vida, que no sea el yo, ni las otras circunstancias, ni las otras personas. Que tú ahora digas: pero Dios es el rey de mi vida. Que la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores repose sobre tu vida y tú seas un fiel creyente de Él. Dios te bendiga. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mi